de quienes levantaron inicialmente la mano para participar por parte de la oposición en la ruta para obtener la candidatura presidencial rumbo al 2024, 6 se han bajado ya por diferentes razones que hemos enumerado aquí y 12 permanecen en la contienda. Uno de ellos es Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado de la República. Miguel, gracias por estar aquí. Guillermo, qué gusto saludarte como siempre. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Miguel. ¿Tú estás decidido a participar? Sí. ¿No te vas a bajar? No nos vamos a bajar. ¿Estás de acuerdo con las reglas, con el procedimiento, con lo que se estableció como ruta para designar finalmente al candidato a la presidencia? Mira, yo creo que todos los que estamos participando tenemos algunas opiniones y quisiéramos hacer algunos cambios a esta propuesta de método, pero está el método ya planteado, están las reglas dadas y ahora es tu decisión, es decir, me refiero a la decisión personal de cada quien, participar o no, ya no las vamos a modificar. Entonces, con esas reglas vamos a jugar, con esas reglas vamos a participar, con esas reglas yo voy a participar. Hoy se dieron a conocer las fechas, la ruta, las reglas complementarias a lo que ya se había anunciado. ¿Quedas satisfecho con eso? Mira, a mí me parece que la parte de la recolección de las firmas queda corta, es decir, todavía es un ejercicio que va a ser muy intenso. Sin embargo, bueno, como te decía, eso es lo que hay. Y lo que más me importa, Guillermo, es que entendamos todos que de lo que se trata es de construir un proyecto. Es decir, no estamos viendo a ver si se construye una candidatura, sino debiéramos estar pensando es que se construya un proyecto en donde se quiera participar. Un proyecto que nosotros venimos impulsando como gobierno de coalición, buscar ese gobierno de coalición. Y claro, alguien tiene que encabezarlo, eso es indiscutible. Pero más allá de preocuparse de cada una de las personalidades o de las vanidades o no vanidades de cada quien, me parece que ahora de lo que deberíamos estar hablando es de ese proyecto. Y ese es el impulso que hay que darle y la formalidad que hay que darle a este tema. Han estado aquí Enrique de la Madrid, Xóchitl Gálvez, Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría y Gabriel Cuadri la semana anterior. Tú abres la segunda semana en donde hemos venido platicando con quienes aspiran a obtener la candidatura presidencial. Algunos de ellos me decían que quienes se bajaron con anticipación no esperaron a que se acabara de definir el proyecto, porque en la última etapa, cuando se decide que los partidos sí logran hacer un acuerdo con la sociedad civil, hablo de las organizaciones de la sociedad civil, y cambia un poco el panorama, y se definen las primeras reglas que se dieron a conocer, algunos tomaron una decisión que me han dicho aquí algunos de los aspirantes parecía anticipada. ¿Tú qué opinas respecto a aquellos que al bajarse además pues han señalado fallas en el proceso o algunas situaciones que no les convencen? Yo creo que hay dos puntos fundamentales aquí que te alientan o que te desaniman. Uno es la recolección de firmas, no es algo sencillo de lo que se está hablando, 150,000 firmas. Y el otro es estas primarias, porque es capacidad de movilización y de estructura. Y obviamente pues se requiere la parte y el impulso en esta configuración de quien encabezará un proyecto de unidad, pues de fuerzas políticas. Entonces, pues yo creo que ahí hubo quien dijo, acá nos vamos a sentir un poco descobijados, o sea, no es el expertise. A mí me parece que esos dos elementos, que no es que estén mal de suyo, es que se vuelven complejos de operar. No estás todavía en un proceso electoral, pero pareciera que das un paso a un proceso electoral de alto nivel. O sea, hablar de 150,000 firmas es hablar de alcaldías completas, es hablar de diputaciones, bueno, de muchas diputaciones, locales, federales, serían votaciones amplias.
Además son 150,000 firmas, no en un punto, No. en 17 entidades del país. Exactamente. Entonces podrías tener casi 10 o 12 diputaciones, ¿no? Ganadas. No es sencillo, por eso te repito, a mí me parece que esto fue una piedra angular que marcó una diferencia. Esta idea, ya ves que se disolvió el Consejo Electoral Ciudadano. Sí. Y se conformó un consejo organizador del proceso. Correcto. Rumbo al Frente Amplio por México. 7 son personas de la sociedad civil, pero expertos en el tema electoral. Casi todos pertenecieron al IFE o al INE en su momento. 7 de los 13 son de la sociedad civil. 6 son de los partidos. 2 del PRI, 2 del PAN, 2 del PRD. Alguien habló de que esto había ocurrido por una confrontación. Sin embargo, me han dicho aquí que la disolución ocurrió por otros motivos. La idea era una, cambió la idea, la sociedad civil siempre sí va con los partidos y eso modificó el esquema. ¿Es así? Es así, de lo que nos han enterado, es que ese cambio final, que fue el que alcanzó el consenso, ya no alcanzó el consenso dentro de ese órgano que finalmente paró en lo que bien señalas ahora como este comité organizador. Y este comité organizador pues es el que irá marcando esas pautas. Habrá que tener cuidado porque yo lo sigo reiterando y alguna vez lo hemos platicado, Guillermo, se va a caminar sobre el filo de la navaja entre lo legal y lo ilegal. Habrá que cuidar mucho el lenguaje, habrá que cuidar mucho los llamados, habrá que cuidar mucho la comunicación, que no debe de traspasar lo que el INE ha marcado como límites o como fronteras, porque en una de esas puede haber alguna sorpresa. Sí, lo dices con razón. Por el lado de Morena se lanzaron en esta, no sé ni cómo llamarle, ¿no? Esta búsqueda de seguidores para verse favorecidos en las encuestas, con asambleas informativas que parecen actos de precampaña, con recorridos que parecen precampañas, denominando al futuro eventual precandidato o candidato, denominándole coordinador de la defensa de la transformación. Le dieron la vuelta a lo que marca la ley. Me parece que del lado de ustedes cuidaron un poco más las formas, buscando dentro de la Constitución y dentro de las propias disposiciones electorales qué podía sustentar este inicio de actividades políticas rumbo a la conformación del Frente Amplio por México, que encontrará a su líder entre quienes se inscriban y logren caminar hacia ese objetivo. Pero tienes razón, en ambos casos se está pisando un límite que fácilmente se puede romper y caer de lo legal a lo ilegal. Bueno, en el caso de Morena ya ni digo, porque pues con tanta barda, con tantos autobuses, con tantos espectaculares y en la forma en que han venido haciendo estos recorridos y estas asambleas informativas, la verdad, es que se parece todo a una precampaña o una campaña de precandidatos o candidatos y nada a todo lo demás. Pero bueno, ese es un punto de vista que estoy dando a propósito de la conversación. Es correcto. ¿Qué posibilidades le ves a tus aspiraciones para cuidar el lenguaje? Mira, yo creo que podríamos estar en esta tarea de responsabilidad, porque así es como se maneja, el responsable de poder organizar este frente, dado que si se pasa la frontera de las firmas, vamos a ir, y yo creo que vamos a ir entonces con un buen impulso hacia la parte de la evaluación, que no debe de llamarse, ahora que inicia el proceso ya, encuesta, pues nada de medición hacia ningún tipo de configuración que tuviera ese tinte. Me parece que ahí hay una buena posibilidad. Y sí me interesa, y eso me interesa mucho, platicar con la gente acerca de algo que está en nuestra Constitución, que se llama gobierno de coalición, Guillermo. E insisto, en poder hablar de un proyecto
que pueda ser un proyecto de unidad. Eso me interesa sobremanera, poder decírselo a la gente, poder ir a platicar a los territorios, como lo he venido haciendo con las universidades, como lo he venido haciendo durante todo este tiempo en diferentes foros de empresarios, de jefas de familia, explicando, digamos, con blanco y negro, ¿qué significa esto? ¿Cuál sería la diferencia de un país con este tipo de ejercicios? Frente a otros aspirantes, ¿cuál es la diferencia de tu visión, de tu proyecto? Mira, a mí me interesa primero la unidad, me interesa el diálogo, pero además tenemos ya la experiencia que da el gobierno de la Ciudad de México, que no fue una tarea sencilla, que además nos tocaron momentos de altísima complejidad y que mucho de lo que ha sucedido lo señalamos con anticipación en varios de los aspectos. Entonces, me parece que no es tener una bola de cristal, ni una varita mágica, ni ser el plus ultra. Es más bien, ¿cómo puedes verdaderamente organizar un trabajo que dé resultado? Sí, es interesante recordar, fuiste Procurador General de Justicia de la Ciudad de México. Sí. Platicamos muchas veces cuando fuiste procurador. Sí, Guillermo. Y luego, pues no eras el favorito para ser jefe de gobierno. No. Había otro favorito. Sí. Y sin embargo, rebasaste por el acotamiento y te convertiste en el candidato y a la postre en el jefe de gobierno de la Ciudad de México. También platicamos en su momento con una claridad de lo que querías hacer en la jefatura de gobierno si llegaras a ganar la elección. Hoy te pregunto, porque estás entre los aspirantes, ¿por qué quieres ser presidente de México? Se los he preguntado, por cierto, también a quienes han estado en este estudio. Mira, dado que no ha empezado el proceso y todavía podemos platicar como cualquier otro ciudadano, ¿por qué te gustaría ser o encabezar un proyecto para estar en ese cargo, en esa responsabilidad, para poder avanzar en la dirección que precisamente sean esas causas las que la animen? Hoy la gente está pidiendo estos temas básicos de salud, de seguridad, estos temas básicos de su economía. Y yo estoy convencido que se puede hacer. Estoy convencido que a veces solo es un ajuste. Estoy convencido como cuando en la pandemia un grupo de jóvenes dijo, no tengas miedo a cambiar de opinión. Se vale cambiar de opinión, si es para bien. No está mal cambiar de opinión a veces, Guillermo. Y créeme que en el propio ejercicio en la Ciudad de México hubo que cambiar de opinión a veces. Y al final las cosas salen mejor. Hoy en el tema de seguridad, tú estuviste, decíamos Sí. hace un momento, como procurador en la Ciudad de México en tiempos muy complejos. Sí. Cambiaron yo creo que favorablemente, pero Sí. en tiempos muy complejos. Y ahora vemos que llegan a Antara con hachas a robar una joyería y vemos secuestrados a empleados, por cierto, Sí. del gobierno en Chiapas, y vemos un coche bomba en Celaya, lo que no había ocurrido antes, y vemos el asesinato de un líder de autodefensas en La Ruana, en Michoacán. El país se ha descompuesto a pasos agigantados. Mira, y aunque al presidente le escuchamos hablar de una realidad que nadie vemos, decían en estos días, después del festejo, que alguien le debería al presidente mostrar la realidad del país y que se pare en esa realidad, y cada vez dibujan más al presidente en medio de una ruta de sangre, ¿no?, frente a la inseguridad que vivimos. ¿Qué planteamiento harías tú para poner un freno, recuperar el control del territorio, colocar a los cuerpos de seguridad donde deben estar y llevar la inseguridad a otro nivel? Estoy convencido que tiene que haber una reorganización territorial en la distribución de las fuerzas, pero tiene que haber un compromiso también de fortalecimiento de policías locales y municipales, Guillermo. No se puede solo, la Guardia Nacional no puede sola. La Fuerza Armada va a tener que regresar a sus cuarteles sí o sí. O sea, no está eternamente diseñada para permanecer haciendo tareas de seguridad pública. Entonces, o fortalecemos las policías locales y municipales,
O vas a seguir teniendo 600 municipios sin policía, o vas a seguir teniendo todos los que no tienen equipamiento, o vas a seguir teniendo policías que están ganando 500 pesos o menos al mes, que no pueden estar viviendo solamente de buenos deseos. No se puede así. Me parece que ese es el momento de apretar esa tuerca, de girar y además entender qué fue lo que pasó 2015-2016, cuando hubo una salida de más de 50,000 personas de prisión por la aplicación del nuevo sistema acusatorio, que desde mi punto de vista está condenado a rediseñarse, porque hoy simplemente tienes extorsiones para la negociación de la justicia y tienes arraigos judiciales. Ninguna de las dos cosas ayuda. Se tiene que cambiar. Déjame preguntarte de algo que es nota de hoy, y me refiero a colegas tuyos en la Cámara de Senadores que decidieron tomar otro rumbo, abandonaron las filas del Partido Revolucionario Institucional y decidieron conformar un nuevo movimiento, hasta donde dijeron hoy. ¿Qué opinas de lo que pasó y cómo consideras que cambia los equilibrios en el Senado? Por lo pronto, la bancada del PRI, que era tercer lugar, se va a un cuarto lugar y la rebasa Movimiento Ciudadano, que tendrá más senadores de los que ahora tiene el PRI. Sí, todo tendrá consecuencias. Yo estoy convencido que además las personas que han tomado esta decisión, que son amigas y amigos míos, son pues ya de larga experiencia política. Gobernadores, secretarias, secretarios de Estado. Entonces, están tomando una decisión bien pensada, bien meditada, y ellos, por lo que yo pude escuchar en los medios de comunicación, expresaron exactamente cuál fue su sentir para ello. Para mí es absolutamente respetable y entiendo que están formando ahora un movimiento que tendrá su impulso, podrá crecer, podrá no crecer, dependerá de ellos y dependerá de ellas qué tanta fuerza podrá tener. Desde el punto de vista organizacional, en el Senado, Guillermo, yo te puedo decir que estas 4 personas, los 4 senadores, senadoras, pueden conformar otro grupo, porque ya tenemos el antecedente del Grupo Plural, y ellos podrían bien conformar un nuevo grupo en el propio Senado de la República. ¿Cambiará los equilibrios en la toma de decisiones en el Senado? ¿Lo percibes así? Sí, cambiarán los acuerdos. Se tendrá que hacer mucha política, porque los acuerdos ya no estarán en una sola línea. Estás hablando precisamente de este cambio de fuerzas, lo que viene a reconfigurar también comisiones, lo que viene a reconfigurar la propia estructura de gobierno del Senado y la propia estructura de funcionamiento de órganos del Senado. Pues eso lo vamos a conocer pronto, cómo se reestructura la vicepresidencia de la Cámara, qué comisiones cambian de manos, en fin. Eso y más cosas, Guillermo, seguramente. Eso y más cosas. Seguramente. Miguel Ángel Mancera, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Ya veremos qué sucede en el futuro, pero vendrán semanas y meses en los que seguramente seguiremos platicando.